Este video es la segunda parte de la sección 2.7, funciones 1.1 y sus inversas, y nos vamos a concentrar particularmente en la parte de inversas de funciones. En el video anterior trabajamos con las definiciones de función inyectiva, función sobreyectiva y función biyectiva. Les invito a repasarlo si no lo recuerdan. ¿Qué importancia tienen entonces estas definiciones que acabamos de dar? En particular, ¿qué importancia tiene que una función sea o no biyectiva? Eso viene dado por el siguiente teorema, que es el teorema de las funciones inversas. Dice, si tenemos una función f que es biyectiva, que tiene dominio A y codominio B, de nuevo en este caso A y B, subconjuntos de los números reales, entonces lo que va a existir es una función inversa de f, que la vamos a llamar f a la menos 1, esta es una notación, ¿sí? F a la menos 1 para referirnos a su inversa, que su dominio va a ser B, es decir, va a ser el codominio de la función A, que su codominio va a ser A, es decir, va a ser el dominio de la función f, ¿sí? Se intercambian los papeles, y está definida por la siguiente expresión, ¿sí? F a la menos 1 de I va a ser X si solo si I era f de X. Y esto para todo I en el dominio de la función inversa, que es el codominio de la función original. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la función inversa de f es una máquina que desarma aquello que había armado la función f, ¿sí? Si I era f de x, ¿sí? Si yo pongo la entrada x y sale I con la máquina f, ahora agarro la salida, ¿sí? La salida I de f, se la pongo a la máquina f-1 y lo que me va a devolver es x, que era la entrada de la máquina f, ¿sí? Lo que una máquina hace, la otra la deshace. Para entender esto de que una es la inversa de la otra, hagamos este ejemplo. Dice, si f de 1 es 5 y f de 3 es menos 2 y f de 5 es 0, aquí hay un montón de información que no nos va a servir. Tienen que ustedes tratar de identificar cuál es la información importante para responder cuánto vale la función inversa, ¿sí? Suponiendo que existe, de f en 5. Les dejo unos segundos para pensarlo, pongan pausa y enseguida venimos con la respuesta. Bien, la información importante, por supuesto, no estaba dada acá, esto es trampa, esto no nos sirve de nada. La que sí nos sirve es esta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la relación que está escrita en el teorema, f de 1 es igual a 5, ¿sí? Estamos escribiendo esto, si solo si f a la menos 1 de 5, se cambian los papeles, es igual a 1. Entonces, ¿cuánto vale f a la menos 1 de 5? La función inversa de 5 es 1. O sea que si la entrada de f era 1, la salida era 5, agarro la salida, que es 5, la pongo en la máquina inversa y me da a devolver la entrada, que es 1. ¿Sí? Una desarma lo que la otra arma. ¿Qué propiedad cumplen una función y su inversa? ¿Sí? Que es útil para chequear que una función es la inversa de la otra. Y se sigue directamente la definición de función inversa. ¿Sí? Entonces dice esta propiedad. Si tenemos una función biyectiva con dominio A y codominio B, la función inversa que va a existir, porque si una función es biyectiva, el teorema anterior nos garantiza que la función inversa existe, la función inversa tiene la siguiente propiedad. Al componer f a la menos 1 con f y evaluarlo en x, esto nos tiene que devolver el mismo x para todo x en el dominio de la función original, es decir, a, y al componer f con su inversa, en este sentido ahora, y evaluarlo en x, esto nos tiene que dar el mismo x para todo x en el dominio de la función inversa, que es en este caso b. Recíprocamente, si yo tengo una función g que tiene dominio en b y codominio en a, y que satisface estas dos ecuaciones, ¿sí? Si yo no sé si f tiene inversa, pero encuentro una función g que satisface estas dos ecuaciones, entonces necesariamente g debe ser la inversa de a, de f. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál es la metáfora de esto? Lo que nos está diciendo justamente es que si yo pongo una máquina a continuación de la otra, ¿sí? Pongo la máquina f a la menos 1 encadenada con la máquina f y pongo algo, lo que va a salir es esa misma cosa, porque f la va a transformar en una cosa
y f a la menos 1 la va a desarmar. Y lo mismo si pongo f a la menos 1 primero y después f a la menos 1 lo va a transformar en una cosa y f va a desarmar esa cosa que transformó f a la menos 1. Y lo que obtengo es justamente lo que se llama la función identidad. Pongo un x y sale el mismo x en cualquiera de las dos direcciones. Compruebe si x al cubo y x a la 1/3 son funciones inversas. Bueno, justamente lo que vamos a hacer es, supongamos que entonces f de x es igual a x al cubo y f a la menos 1 de, bueno, pongámosle g primero, porque todavía no sabemos si es la inversa. G de x es x a la 1/3 o la raíz cúbica. En este caso estamos suponiendo que g y f tienen como dominio los reales y como codominio los reales, porque las potencias impares tienen sentido, y las raíces impares también tienen sentido, con dominio en todos los reales. Y entonces, ¿qué pasa si compongo f con g? Esto es hacer f de x a la 1/3, pero f lo que hace es agarrar lo que tenga dentro y lo eleva al cubo. O sea, x a la 1/3 elevado al cubo y esto me da x. Y por supuesto que hacer g compuesta con f de x, ¿qué va a ser? Va a ser g evaluado en x al cubo. Pero g agarra lo que sea que tenga dentro y lo eleva a la 1/3. Y x al cubo elevado a la 1/3 me da x. Hemos comprobado que la composición de f con g y la de g con f me da en ambos casos la identidad, y entonces g y f son funciones inversas. Cuando digo son funciones inversas quiere decir que g es la inversa de f y que f por supuesto es la inversa de g. Para terminar, veamos el procedimiento que comenta eh, el libro de Stewart para encontrar la función inversa de una función biyectiva f. ¿Sí? Siempre que estemos hablando de encontrar la función inversa, estamos suponiendo que la función es invertible, o sea que hemos demostrado que es biyectiva y que entonces tiene inversa. Entonces, para hallar la inversa de una función, dice el siguiente algoritmo, que tiene tres pasos. En primer lugar, escriba y igual a f de x. En segundo lugar, despeje x de esta ecuación en términos de y, si es posible. Y en tercer lugar, dice intercambie x e y. La ecuación resultante es y igual a f a la menos 1 de x. Y por supuesto nos va a dar ejemplos para hallar la inversa de estas funciones, comprobar y graficar la función junto con su inversa. Vamos con el primero de ellos. Entonces tenemos f de x igual a 3x menos 2. Vamos a suponer en todos estos ejemplos, ¿sí? Vamos a dejarlo como tarea, demostrar que f es biyectiva. Que en este caso, como siempre estamos suponiendo que el codominio, al no estar explícito, es directamente la imagen, solo alcanza a demostrar que es una función 1 a 1 o inyectiva, ¿sí? Como dice la filosofía de Stewart. Ok, entonces, esto como primera instancia demostrar que f es biyectiva, si no, no podríamos estar hablando de su inversa. Ahora vamos a suponer que ya lo hemos demostrado y vamos a calcular o a encontrar la inversa de f. ¿Qué decía el algoritmo? En primer paso, escribir y igual a f de x. ¿Sí? Vamos a escribir y igual a 3x menos 2. Y ahora vamos a despejar x de esta ecuación. Si sumo 2 a ambos lados, tengo que y más 2 es igual a 3x. Y si ahora divido por 3, tengo que y más 2 dividido 3 es igual a x. Si ahora intercambio los papeles de y con x, lo que tenemos es que f a la menos 1 de x es igual a x más 2 dividido 3. ¿Cómo vamos a hacer para verificarlo? Cuando dice aquí comprobar, dice vamos a verificarlo. Entonces, tenemos que hacer la composición de f con f a la menos 1 de x y ver qué nos da esto. Esto nos va a dar f evaluado en x más 2 dividido 3, pero hacer f en algún valor es agarrar ese valor, multiplicarlo por 3 y restarle 2. Entonces tenemos que hacer 3 por x más 2 dividido 3 y restarle 2.
Esto nos da, este 3 con este 3 se va a cancelar y me va a quedar x más 2 menos 2, que nos da al final del día x. ¿Qué pasa si lo hago en la otra dirección? F a la menos 1 compuesto con f de x. Tenemos entonces que hacer f a la menos 1 ¿de quién? De f de x, que es 3x menos 2. F a la menos 1 de 3x menos 2. Esto, de acuerdo a la definición que vimos de f a la menos 1 de x, es agarrar 3x menos 2, sumarle 2 y dividirlo por 3. Entonces nos queda 3x menos 2 más 2, que es 3x, dividido 3, y esto nos da x. Hemos demostrado que la composición de f con f a la menos 1 en x nos da x, y la composición de f a la menos 1 con f en x nos da x para todo x en el dominio de f, que es, el dominio de f son todos los reales, y el dominio de f a la menos 1 también son todos los números reales. Por último, se nos pide graficar la función junto con su inversa para checar alguna propiedad que vamos a ver enseguida. Voy a borrar estas cuentas. Voy a quedarme solamente con la expresión de f a la menos 1 de x, que es x dividido 3 más 2. Y vamos a darnos a GeoGebra para ver qué forma tienen estas dos gráficas. Tenemos aquí graficadas en GeoGebra, pero podríamos haberlo hecho a mano, porque son dos funciones lineales fáciles de dibujar. La función en verde, f, la original, f de x igual a 3x menos 2, y en azul, la función que encontramos, que es su inversa, g de x igual a x más 2 dividido 3, o x dividido 3 más 2 tercios, como vimos recién. Antes de darles la respuesta, les invito a pensar, ¿qué ven? ¿Qué relación hay entre estas dos gráficas de una función con su inversa, en este caso en particular? Bueno, la respuesta queda más clara si gráfico esta recta diagonal, la recta y igual a x. Y lo que estamos viendo es que la recta azul y la recta verde están una reflejada de la otra respecto de la función identidad de la recta y igual a x, ¿sí? Que vemos ahora en rojo. Esto no es exclusivo de este ejemplo, sino que va a ocurrir en cada vez que encontremos una función y su inversa, ¿sí? Cada vez que encontremos una función con su inversa y las grafiquemos en el mismo plano coordenado, vamos a ver que esas gráficas son simétricas o son reflejadas una de la otra si ponemos el espejo en la recta igual a x, en la diagonal, esta roja que estamos viendo. Eso va a ocurrir siempre. Les invito, para terminar la tarea correspondiente a este video, les invito a pensar en los siguientes ejemplos, ¿sí? Tenemos por un lado x a la quinta menos 3 dividido 2, y por otro lado la función 2x más 3 dividido x menos 1. En los dos ejemplos podemos probar que las funciones son biyectivas y tratar de encontrar su inversa, comprobarlo y graficar ambas funciones en el mismo plano cartesiano, esto sí con ayuda de GeoGebra, y ver que vemos este mismo fenómeno de que uno es la reflexión de la otra respecto de la identidad igual a x.